Hola a todos, gracias por escucharme. Quien te habla, Rommel Beitia, y esto es Venezuela en 5 gigas, un espacio dedicado a analizar los hechos más importantes del acontecer político. Hoy en el episodio 21 estaremos analizando hacia dónde va la derecha en el mundo, y para eso contaremos con la distinguida presencia de Humberto González. Él es uno de los líderes del movimiento venezolano Repúblicos, un movimiento de derecha que cuenta con adeptos tanto en Venezuela como en varias partes del mundo donde hay también venezolanos en la actualidad. El señor González también tiene un máster en negociación y es analista político. Con él estaremos entonces analizando hacia dónde va la derecha en el mundo en el episodio de hoy. Antes de entrar en materia, les recordamos suscribirse a nuestro canal Repúblicos TV y hacer clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos alguno de nuestros contenidos. Agradecimientos especiales también a todo el equipo de Diario Elipse, @Diario Elipse en Twitter, por el espacio que nos brindan cada semana para difundir nuestro podcast. Muchísimas gracias a Takar Marcano, uno de sus coeditores, y al equipo de @Diario Elipse en Twitter. De verdad, sigan lo que están haciendo, un excelente trabajo informativo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya está en línea el señor Humberto González. Bienvenido, señor González, a Venezuela en 5 gigas, el episodio 21, que nos plantea una pregunta bien interesante. Bienvenido. Gracias, Rommel, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, muy pendiente pues para conversar sobre estos temas que son de interés y de actualidad, claro que sí. El honor de esto no es de tenerlo hoy acá en el programa. En el episodio 21 de Venezuela en 5 gigas es una pregunta compleja y pues por eso nadie mejor para que el señor Humberto González. Hacia dónde va la derecha mundo, irnoslo conmigo porque el tema no es sencillo. Vamos a comenzar preguntándole al señor González, en su opinión, ¿la derecha está organizada en el mundo? ¿Qué considera usted, señor González? Mira, Rommel, es un tema muy pertinente y yo quisiera hacer, antes de entrar en responder tu pregunta, dos consideraciones preliminares, ¿no? En primer lugar, después de leer y estudiar y tratar pues de entender esta manera de categorizar izquierda o derecha, yo particularmente siempre trato, cuando escribo un artículo, cuando estoy tratando de hacer un análisis político, trato de evitar simplificar el análisis apelando a una categorización de izquierda o derecha. Bien. Porque son términos ambiguos. Yo estoy seguro que tú y la gente que nos está escuchando saben que hay un origen histórico de esa expresión que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero que son etiquetas que han degenerado simplemente en nombres, pero que no transmiten el contenido de la posición política. Entonces, claro, en la Revolución Francesa, tú sabes, la gente, los jacobinos, los girondinos, los que se sentaban al lado izquierdo, pues tenían unas posiciones más progresivas, más hacia el socialismo, la izquierda, ¿verdad? Entonces esa es la izquierda, y la derecha, pues posiciones más conservadoras, y claro, más, por eso se habla de la derecha, ¿no? Como de tendencia conservadora. Después viene la discusión, el debate económico, ¿verdad? Todas las tesis estas del liberalismo. La segunda cautela que quiero hacer es que no se puede hablar, o sea, partiendo de esto, y cuando uno comienza a escudriñar las posiciones políticas de quienes se llaman derecha o izquierda, uno descubre que hay una serie de elementos que no hacen justicia al simplemente despachar el tema en forma simplista, decir hay una derecha, por ejemplo.
Tú me estás Ok, preguntando el tema de la derecha, ¿no? Yo te respondo, no hay una derecha, no hay una derecha, porque hay muchas derechas, ¿ok? Hay ok, muchas variaciones y modulaciones de esa derecha. Entonces, habría que ver un poco dentro de esas características que identifican a posiciones que históricamente han sido de derecha, cuál es la posición que se asume ahora frente a todo este debate que hay a nivel mundial, con el globalismo, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Sudamérica, ¿no? Sí hay elementos para identificarlo, pero es ok, importante que la gente entienda que no estamos hablando de una derecha única a nivel mundial, ¿no? claro, claro. Ahora bien, en función, digamos, a lo que es, digamos, político y a las personas que nos están mirando, siempre ven cosas como noticias como, por ejemplo, Juan Guaidó estuvo en la Internacional Socialista, entonces la gente Internacional Socialista, la reunión del grupo de Puebla, ok, aquí se reunieron todas estas personas. ¿Existe una organización en este momento así en movimientos y partidos que de alguna manera se consideran de derecha? Mira, yo creo que hay intentos de hacer eso, pero quizás por la misma diversidad, quizás esa ha sido la dificultad. Es las mismas dificultades que enfrentó, digamos, todos los partidos de izquierda, los partidos socialistas, los partidos comunistas, que decidieron agruparse en torno a una agenda común. Hay diferencias entre muchos de ellos, pero vemos, Claro. por ejemplo, cómo el grupo de Puebla, el grupo de, ¿cómo se llama?, de Sao Paulo, Ajá. están actuando como entes coordinadores de una agenda común, ¿no? Entonces, por aquella lógica que por simplista, pues no deja de tener una gran influencia, que es bueno, el enemigo tú sabes, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Entonces, muchos de Claro. estos partidos se han organizado en torno a estas agendas globalistas. Ellos están actuando en forma coordinada con un mínimo de acuerdo. Entonces yo creo que esa quizás les ha dado a ellos digamos, ventaja logística que de Claro. los grupos que se definen como derecha no existe algo así. Yo veo, por ejemplo, el último intento es, por ejemplo, la Carta de Madrid que impulsó Vox. Nosotros como repúblicos, nosotros nos identificamos con las tesis políticas de Vox, pero tenemos diferencias con algunas individualidades de Vox que parecieran ser de esa derecha que ellos mismos definen como la derecha cobarde, justamente. O sea, ese es un Sí. reconocimiento de que no es igual ser de derecha. O sea, ¿qué es ser de derecha? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo en el caso de España, ¿no? Ese es la derecha, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, ¿verdad? Entonces, ahí eso yo creo que con fines de marketing electoral, esto de alguna manera logra el objetivo de estafar a la gente cuando al español se le dice, bueno, Claro. somos un partido de derecha, ¿no? Pero defendiendo posiciones que son centristas, ¿no? Eh, eh, Eso. Tú dices, por ejemplo, el caso de Venezuela es interesante analizarlo. Desde el punto de vista de Claro. los partidos políticos en Venezuela, en realidad, la gente que está tratando de liderizar el proceso, o sea, que ha estado representado allí en la falsa oposición y que han tenido presencia electoral, no son de derecha, por ejemplo, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Por las tesis ejemplo. económicas, de las tesis políticas, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? Y tocando ese punto tan interesante, ¿usted considera entonces que los partidos, movimientos de derecha en el mundo, que de alguna manera reconocen a esta fantasía de gobierno interino que se ha generado en Venezuela? Yo no soy muy amigo de los adjetivos a veces, pero es que hay cosas que hay que llamarlas como son, ¿no? O sea, en Venezuela no existe realmente un gobierno interino, eso es fácil de demostrar. Los partidos y movimientos de derecha del mundo, ¿usted cree que hacen bien en apoyar este Bueno, tema? O sea, en llamar a bueno, gente, eso todo ese tipo de volvemos cosas. al punto, porque son partidos que desde el punto de vista de los rótulos, de la etiqueta, se definen de derecha, pero no tienen posiciones políticas de derecha. Entonces, para darte un ejemplo, ese ha sido el reclamo que de manera fraternal y contundente los repúblicos le hemos hecho a Vox. Vox es un magnífico ejemplo. Nosotros defendemos las tesis políticas de Vox. Esa es la primera consideración. Estamos de acuerdo con las tesis políticas en cuanto a la defensa de los derechos del no nacido, la defensa de la familia, la defensa del capitalismo, de la propiedad privada, ¿verdad? La integridad de España, el hispanismo, son tesis que nos identifican con Vox.
pero quedamos completamente confundidos Ok. cuando el liderazgo de Vox decide reconocer, por ejemplo, ver en Guaidó o en Leopoldo López voceros legítimos de la oposición venezolana, porque ellos no porque no sean derechas, sino porque representan algo que es contrario a los intereses de Vox. Entonces, así como el caso de Vox, por supuesto, hay otros partidos, por ejemplo, el caso del Partido Popular. Ellos dicen que son de derecha, no son derecha en realidad, porque lo hacen es simplemente para tratar digamos, de seducir electoralmente a unos segmentos que a ellos les interesan en España. Pero realmente Claro. no es así. Yo creo que, o sea, una posición de derecha, para analizar el caso de Venezuela, tendría que comenzar a examinar, por ejemplo, una ruptura con la Constitución socialista, la Constitución chavista del año 99. Tendría que comprender, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no podemos apoyar las tesis políticas de Leopoldo López y de Juan Guaidó? No es un tema de que un liderazgo y un carisma, no. Vamos a hacer a un lado el efecto mediático, marketing de Leopoldo López. El problema es que Leopoldo López nos está planteando un capitalismo de Estado, que es lo mismo que tenemos con el chavismo. Entonces, un chavismo desde el punto de vista político y económico, pero con otras caras. De hecho, la desvergüenza de Leopoldo López llega al extremo de que él estaría dispuesto a cogobernar con el chavismo. Entonces, la pregunta, bueno, entonces como Leopoldo se opone a Maduro y al PSUV, entonces Leopoldo es de derecha. No, Leopoldo es la misma izquierda y ellos, claro, ellos inclusive tratan de pasar de contrabando, no, es que somos de la centroizquierda, ¿no? Entonces entran en estos juegos retóricos, pero políticamente hablando, Leopoldo López representa una continuación del chavismo. O sea, bueno, claro, vamos a decir, ¿no? Es otro tipo de chavismo. Entonces, yo creo que esas son las cosas que es importante aclararlas, porque ellos cabalgan sobre la ignorancia y la confusión. Entonces van estafando a la gente, vendiéndose como algo que en realidad no son. ¿Y qué tendría que hacer, señor González, entonces? O sea, ¿qué tendría que hacer la derecha? ¿Cuáles serían los pasos, digamos, a nivel internacional? Porque es que justo con todo este panorama que usted nos plantea, ahí hay una combinación también que pareciera de desinformación, de un gran trabajo de lobby que está haciendo todo este equipo, el G4, que pareciera que es lo único en lo que trabaja. Entonces, ¿qué tendría que hacer la derecha para poder articularse en torno también a los movimientos de Venezuela? Porque pareciera que no hay entonces una gran interacción, hay como una pequea desconexión entre lo que son los movimientos internacionales. Mira, y lo que hay acá en Venezuela, ¿no? Exacto, a los movimientos que se definen de derecha, ¿verdad? A nivel mundial se les plantea el mismo problema que tenemos nosotros en Venezuela, en esa dicotomía de régimen chavista y falsa oposición, que a la final, desde el punto de vista de una dialéctica política, son lo mismo. O sea, no hay diferencia. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Uno podría especular un poco y tratar de alentar la idea, vamos a decir, de la idea de Vox con esta Carta de Madrid. Nosotros la suscribimos, pero nosotros quisiéramos que sea algo más que poner el nombre nuestro allí, y que eso sirva para crear un debate, no de estos debates políticos bizantinos o sea, nadie va a convencer a nadie. Aquí hay posiciones políticas que no vamos a cambiar, por ejemplo, pero fíjate, yo te puedo decir, también como un ejemplo, mira, yo he tenido varias conversaciones con una persona que yo aprecio y que respeto y que yo sé que ha sido centro de ataques en Venezuela de manera brutal, porque cuando en Venezuela era algo diabólico llamarse derecha, mira, Marco Polese dijo, mira, yo soy de derecha, y argumentó, y curiosamente no voy a comparar a Marco Polese con Trump, pero al igual como lincharon políticamente a Trump, a Marco Polese lo han sometido, mira, él no le dan las entrevistas, ahora es que uno más o menos lo comienza a ver, pero mira, él estuvo prácticamente en un paria, como muchos de nosotros, pero él en Venezuela, tratando de argumentar una tesis política. Y fíjate, yo he conversado con él y hay cosas en las cuales yo coincido con él, no en todo. Igualmente hay cosas en las cuales él considera conmigo. Pero yo creo que te lo pongo como un ejemplo, porque ¿qué es lo importante? Lo importante es comenzar a hablar con personas, por ejemplo, como Marco Polese y mucha gente que está dentro de esa órbita,
para ver en qué cosas estamos de acuerdo. De hecho, él está impulsando una iniciativa que nosotros pues la vemos con interés porque nos parece que es algo positivo, ¿no? Que es, bueno, vamos a hablar, por lo menos vamos a entenderlo, los que estamos de acuerdo en las cosas fundamentales. El tema de la familia, hay temas que son, por ejemplo, más complejos, ¿no? Como el caso del tema de la economía. Pero yo sí creo que, por ejemplo, el espíritu de tu pregunta tiene el mérito de que es necesario, digamos, conversar, debatir, ¿no? Debatir. No que nadie va a convencer a nadie, pero sí, por ejemplo, una iniciativa como la Carta de Madrid podría eventualmente ser el inicio de un debate. Yo desearía que fuese así, lamentablemente no veo que vaya en esta dirección porque, bueno, ok, perfecto, simpatizamos con Vox, hay mucha gente allí, pero por ejemplo, yo me siento incómodo suscribiendo la Carta de Madrid y viendo el nombre de gente que tiene posiciones de izquierda y posiciones que son, vamos a decir, estatistas, ¿verdad? Posiciones indefinidas en cuanto al tema de la familia. Entonces ahí es donde uno comienza como a ver las debilidades del diseño, ¿no? Yo sí creo que es necesario algo, un espacio internacional para poder debatir, para crear esa necesaria coordinación en las cosas que son fundamentales, ¿no? Y posiblemente a partir de allí, pues sí establecer, digamos, una serie de estrategias, ¿no? Tú te das cuenta cómo lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando mismo en España, ¿no? Y una de las cosas que yo le critico al enfoque, aunque como te digo, lo suscribimos porque estamos de acuerdo con el espíritu de lo que plantea la Carta de Madrid, pero por ejemplo, mira, nosotros los repúblicos no estamos de acuerdo con ese concepto fundamentalista de la democracia, de que la democracia lo resuelve todo. O sea, no podemos arrancar un debate político diciendo, bueno, mira, aquí primero vamos a defender la democracia. Bueno, ¿de qué democracia me estás hablando? Yo te puedo defender la democracia griega con mucho gusto, ¿no? Pero no te puedo defender la democracia, el concepto de democracia que hay en España, ni menos aún el que hay en Venezuela. Y fíjate cómo la situación que hay en Estados Unidos, bien interesante, donde justamente por ese fundamentalismo democrático ahora están entrampados y tienen que buscar los mecanismos de la república para tratar de salvar su régimen político, ¿no? Claro, porque uno ve cómo se está moviendo el mundo en este momento, y pareciera que estuviéramos entrando o ya transitando una especie de nuevo esquema de guerra, ¿verdad? Y pareciera que la izquierda se articula, ¿no? En diferentes lugares. De hecho, vemos patrones que al analizarlos se ven bastante similares, ¿no? O sea, vemos que hay acciones y hay consecutividad de sucesos que ocurren en diferentes países que ya los hemos visto en otros como el nuestro. ¿Qué piensa usted, señor Humberto, que debe pasar para que la derecha en el mundo comience a articularse de esa manera, en su opinión? Mira, como te digo, lo más importante yo creo que es crear espacios o un espacio o varios espacios donde se puedan establecer las diferencias y los puntos convergentes, las coincidencias, ¿no? Ahorita que tú estás hablando, o sea, pero para apoyar tu pregunta, tu idea de lo complejo que es esto que estamos hablando, es que, y quiero darte un ejemplo y pues compartirlo con la audiencia. Por ejemplo, cuando, vamos a decir, ¿quién puede dudar, verdad? Vamos a decir, del punto de vista del modelo marxista-leninista del Estado, ¿verdad? La Unión Soviética, ¿verdad? Tenía un diseño. ¿Cuál era el diseño de la Unión Soviética? Bueno, un Estado fuerte, un Estado industrial, esclavizando a las masas obreras, ¿verdad? Pero ese diseño, por ejemplo, no es el que defiende Podemos en España. Podemos en España y todos estos grupos que se definen como de izquierda están tratando justamente de destruir al Estado. Entonces estamos hablando de una izquierda que es una izquierda indefinida, una izquierda que simplemente lo que está... En el caso, por ejemplo, de España, yo diría una posición estatista y de izquierda, socialista, sería vamos a mantener la unidad de España, por ejemplo. En teoría debería ser así. Pero esta izquierda lo que está buscando es destruir a España, ¿verdad? Esta es una izquierda, o sea, que entonces por eso yo digo, no se puede despachar este tema de manera, digamos, decir, bueno, estos son una izquierda. Yo creo, aunque no estoy conforme, porque creo que todavía también el término contiene mucha ambigüedad, pero creo que un poco más preciso por la agenda que defienden. Yo tiendo a inclinarme más por esa categorización de globalistas y
patriotas por aquello de que, bueno, el nacionalismo también pues es un término que se ha pervertido, pero hay una agenda, hay una tesis globalista que tú la puedes caracterizar, claro, perfectamente, que te apunta a relativizar todo lo que es la cultura, el relativismo de género, no hay igualdad, digamos, hay igualdad entre hombre y mujer, destruir el concepto de la familia, destruir el papel del Estado. Entonces, claro, esas son las banderas que está tomando esta izquierda globalista indefinida, alentada por el Foro de Sao Paulo, y que tiene anclajes importantes en el caso de América, por ejemplo, con Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, claro, es una izquierda muy, muy interesante, porque resulta que en el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela, ellos están apuntando a sostener regímenes totalitarios, concentrando el poder del Estado, mientras que en España están buscando, para tomar el poder justamente, desmembrar a España. Entonces, yo creo que este es un debate que es importante. Yo creo que es básico, es fundamental que digamos, hacer un trabajo de discutir estas ideas públicamente. Creo que las redes sociales ayudan mucho en este sentido, y es lo único que nos ha permitido tener un poco más de equilibrio frente a toda la propaganda avasallante del otro lado. Por ejemplo, tienes un New York Times, que es un periódico influyente, vendiendo basura ideológica todos los días. O sea, estableciendo como ideas matrices cosas que van en contra de la misma sociedad norteamericana. O sea, que es lo que no se puede explicar, ¿no? Es así. No sé si de repente entró un ruido fuerte acá en la grabación. Lo que pasa es que estamos a pocos días de el desastre del 6 de diciembre acá en Venezuela, y están pasando caravanas con propaganda, en dado caso de que se haya interrumpido un poco la comunicación. Le pido disculpas a la audiencia. Otra pregunta que surge también a veces en este tipo de cosas, cuando uno analiza también de fondo, pareciera que la izquierda tuviera un gran poder también, digamos, económico, porque todo este tipo de cosas y de aparatos no se mueven en todos los niveles, a nivel de corazón, ¿no? Y de espíritu, y de 100% estar uno enamorado de una tendencia. Debe haber, ¿no? Algún aparato atrás generando dinero, y a veces uno se pregunta, pareciera que las empresas o las grandes empresas del mundo son más dadas a financiar a estos partidos y movimientos de izquierda que a financiar a los de la derecha, y eso puede ser un poco contradictorio de ser así, pero ¿cómo lo ve usted? Mira, eso que está señalando para mí es fascinante, porque en teoría, ¿verdad? Esas corporaciones que son, digamos, beneficiarias de políticas económicas de la derecha, en teoría deberían estar financiando movimientos y campañas y partidos de la derecha, pero no es así. Yo creo que eso es una demostración más de que esa dicotomía, esa forma de caracterizar izquierda o derecha no es suficiente para entender lo que está pasando. No nos resuelve el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay una agenda globalista en la cual convergen estos grupos de izquierda, y en esa agenda globalista uno de los puntos fundamentales es justamente destruir el papel del Estado, y por eso a Trump, por ejemplo, en Estados Unidos lo acusan de ser nacionalista. ¿Pero por qué lo acusan de ser nacionalista? Porque Trump lo que hace es revertir todo un proceso que había de desmantelar la industria norteamericana para poner la economía norteamericana prácticamente a los pies de China, dependiendo de China. Claro. Y entonces, claro, cuando él trata de revertir esto, dicen, bueno, pero usted está en contra entonces o sea, usted es un nacionalista, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero claro, pero no criticas que China está haciendo justamente eso, ¿no? Entonces, claro, hay una agenda globalista que es defendida, ¿verdad?, por estos movimientos de izquierda, que es defendida por New York Times, por toda esta cantidad de cadenas. ¿Cómo te puedes explicar, por ejemplo, que Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, que son los socialistas en Estados Unidos, él recogió en fondos, prácticamente pasó el $1 billón. Hay que verle la cara a lo que es $1 billón. Donald Trump, escasamente, el candidato de la derecha, ¿verdad? El candidato fascista, teóricamente, supuestamente, dicen ellos, el candidato de los millonarios, bueno, resulta que escasamente llegó a los $1.000 millones, no llegó a los $1.000 millones. Entonces, ¿pero por qué? Es lo que tú decías.
¿Qué pasa? Las corporaciones, ¿verdad? Es evidente el interés que tienen las empresas mediáticas, Twitter, Facebook, Microsoft, que quieren lidiar con un gobierno, con un Estado débil, que no los regule. ¿Por qué es importante que haya regulación? Bueno, tú y yo lo hemos visto. Nosotros somos realmente insignificantes. El día que alguien en Silicon Valley decida eliminar la cuenta de Rommel Beitia o de Humberto González en Twitter, la elimina. Y no hay manera de apelar, sí. no hay forma. O sea, punto. O sea, eso no tiene apelación. Ellos se han dado el lujo inclusive de arrinconar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿es eso saludable? ¿Es eso, digamos, conveniente para un régimen político? No puede ser. O sea, no puede ser que ellos nos estén imponiendo la agenda, toda su basura ideológica, cultural, pretendiendo, por ejemplo, y claro, el problema es que hay una ¿cómo te diría? Hay una cuestión cultural de que hay que ser tolerante, pero mira, no se puede ser tolerante con la intolerancia. Entonces, tienen que haber definiciones. Yo no puedo mira, si alguien quiere convertirse en transgénero, que lo haga en la intimidad y en la individualidad soberana de su vida privada, ¿ok? No es mi problema, pero no hagas del transgénero una política de Estado que me la vas a imponer a toda la sociedad. No me vengas a meter esa estafa de que no, a los niños hay que preguntarles hasta la edad de 7 u 8 años qué sexo quieren ser. No, eso es antinatural. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Trump toma las banderas en contra de eso, en defensa de una familia nuclear, donde hay un papá, una mamá, unos hijos. Entonces ahora esta cultura, hay un elemento importantísimo, y ojalá que nos quede algo más de tiempo, que es importante. La guerra que estamos viendo ahorita es la guerra cultural. Por eso mucha gente habla del marxismo cultural, porque te quieren imponer ideas que no son, digamos, la expresión de esa sociedad, pero te las quieren imponer prácticamente a la fuerza. Entonces, eso es, la insurgencia en contra de eso es lo que ha quedado, digamos, en evidencia en Estados Unidos, y por eso es el rechazo que gran parte de la población norteamericana, si tú te pones a ver, Trump ganó en la mayoría de los estados. Lo que pasa es que, claro, hubo todo un fraude y toda una situación que dejan en entredicho el resultado, pero en realidad en Estados Unidos hay mucha preocupación por lo que trae toda la agenda de Biden, desmontando pues todo lo que sería, digamos, las bases de la República Norteamericana. Y eso pues no es poca cosa en realidad. Es que es un tema de volverlo al sentido común. Yo lo conversaba con un colega en estos días, rescatando un poco eso que usted dice de que no podemos simplificar esto entre derecha e izquierda, y es muy cierto, porque al final pues lo que estamos viendo es cómo el mundo pareciera naufragar en una cantidad de ideas que no tienen ningún tipo de lógica y de sentido, disfrazadas de un ataque y de una satanización hacia cualquier persona que trate de levantar una bandera de sentido común. Como bien usted lo dice, una persona que, independientemente de la preferencia sexual que pueda tener una persona, hay algo que todos lo hemos aprendido desde pequeño, y es que los derechos de una persona terminan donde comienzan los del otro. Entonces tú puedes tener derecho a ser homosexual, por ejemplo, pero eso no quiere decir que tú vas a educar a mi hijo y llevarlo, por ejemplo, si ese fuera el caso, a que él sea homosexual por una propaganda política o por una conveniencia, porque es ahí donde se empiezan a quebrar las cosas, ahí donde se pierde la lógica, ¿no? Igual con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, está bien ser feminista, pero está mal ser machista cuando los dos son extremos que no tienen lógica, por ejemplo. Claro. Es un tema de, quizás, digo yo, como una reflexión un poco resumiendo también todo el espíritu de lo que usted nos ha dicho hoy de manera tan importante, la forma en la que se debemos agrupar lo que queremos seguir teniendo un mundo habitable es en torno al sentido común, a lo que realmente pues es la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? En contra de, digamos que quizás eso pueda ser un poco más potable y generar menos conflicto político, ¿no? Y encuentro entre los purismos políticos en el mundo. Señor González, ¿cómo ve usted la relación, por ejemplo, entre los movimientos de derecha del mundo y los partidos y los movimientos de Venezuela, como por ejemplo los repúblicos? ¿Hay contacto constante?
se reúnen, conversan sobre la situación de Venezuela, hay planes a futuro, obviamente sin preguntarle que nos revele de qué están hablando, ¿no? Porque eso sería ingenuo, pero existe esa relación o por lo menos en cierto nivel. Sí, sí existe. Nosotros tenemos contactos con diferentes grupos, por ejemplo en Estados Unidos, con sectores del Partido Republicano, y otros sectores que están fuera del Partido Republicano, pero que son movimientos, digamos, conservadores. Por ejemplo, tenemos una comunicación fluida con personalidades como, bueno, qué sé yo, Steve Bannon, Okay. Rand Paul. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos informarlos ahí, que entiendan el tema de Venezuela y que no se dejen sorprender por algún tipo de análisis basura, tratando de simplificar la gravedad de lo que se está viviendo en Venezuela. Tenemos una relación, yo diría, a nivel internacional mucho más estrecha con la gente de Vox, porque, bueno, nosotros siempre hemos tenido una identidad con ellos desde hace muchos años, antes de que Vox fuese, digamos, inclusive opción electoral. Y nosotros no nos sentimos incómodos, es algo natural en la política, que tiene que haber contradicción, tiene que haber polémica. Claro. Nosotros sí no nos vamos a, por ejemplo, ¿por qué nosotros criticamos que cuando Santiago Abascal se reunió, recibió a Guaidó y últimamente decidió recibir y tomarse una foto con Leopoldo? No es un problema de que si Abascal se toma la foto con nosotros, es un problema no, más allá de las consideraciones de marketing o de ese tipo de apariencia, para nosotros es que se está comunicando las aristas de una política. Entonces nos preocupa si nuestros aliados en España, la gente de Vox, no entienden la gravedad de lo que está pasando en Venezuela. Si ellos, por ejemplo, no entienden que Juan Guaidó y Leopoldo López son una continuación del chavismo, nuestro trabajo es, de manera fraternal y contundente, discutir con ellos, debatir con ellos, decirles, mira, no, ese no es el camino, porque estos personajes son los aliados de tus enemigos en España, de los que quieren destruir a España. Claro. Entonces, claro, esto también entra en el tema de la llamada corrección política, ¿verdad? Nosotros no le rendimos tributo a eso, y es una de las cosas que compartimos plenamente con quien es el inspirador de este movimiento, que es Alberto Franceschi. Él es bien conocido en las redes sociales y públicamente por ser políticamente incorrecto. ¿Pero qué es ser políticamente incorrecto? De decir las cosas como son. No esconderse detrás de la ambigüedad, y entonces de que, de que nosotros, por ejemplo, vamos a pensar de que alguien diga, esta mañana estaba escuchando una dirigente del Partido Nacionalista Vasco que dice, bueno, sí, yo apoyaría, yo apoyo que hay que salir de Maduro en Venezuela y hay que sacar al chavismo. Entonces yo puedo engañarme y decir, bueno, como ella apoya nuestra causa, entonces yo tengo que apoyarla a ella en su intento por desmembrar a España. Claro. Para mí, con criterio político, mira, si ella nos apoya, maravilloso que nos apoye. Bien, yo no puedo, digamos, de manera clientelar, gremial, bueno, como tú estás apoyando mi causa en Venezuela, yo voy a transar mis principios y voy a apoyar tu deseo de destruir a España, porque es una posición principista. Yo creo que la corrección política, que es una manera muy decente de decir la hipocresía, la mentira y la estafa, hace mucho daño. Mi respuesta para ti, sí tenemos mucho, con la gente de Vox discutimos mucho, con Germán Terz, con Santiago Abascal, con Joaquín Robles. Además reivindicamos con mucho orgullo la relación que tenemos con la Fundación Gustavo Bueno. Nosotros somos, digamos, nos identificamos con las tesis políticas que ellos defienden. Ellos no son movimiento ideológico, político, pero nosotros nos apoyamos mucho en las herramientas del sistema filosófico de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, para nuestros análisis, porque además nos ayuda pues, a fortalecer nuestras posiciones en defensa de la familia, en defensa de la propiedad, tener por lo menos esas herramientas, ¿no? En ese sentido, nosotros sí vemos la necesidad pues, de hacer, creo que hay que hacer más conexión. Hay muchos otros grupos con los cuales nosotros quisiéramos entrar en contacto. Por ejemplo, en Colombia es importantísimo para nosotros. Lamentablemente no vemos una derecha, ¿verdad? Digamos, una derecha definida en Colombia.
porque lo que consigue son elementos de formaciones de centro derecha que no son otra cosa sino socialdemocracia disfrazada, y estamos siempre pues en esa búsqueda de tratar de entendernos con esas personas pues que comparten nuestros mismos valores pues desde el punto de vista de la política y de la economía, ¿no? Todo esto es muy importante porque uno que está por lo menos acá también en Venezuela ve que la gente a veces se siente como devastada cuando ve cómo se recibe al señor Leopoldo López y hace una gran rueda de prensa, y entonces todo el mundo le da cabida, y por otro lado también está entonces el señor Juan Guaidó, y entonces lo reconocen, y la gente que está aquí que realmente sabe que no son una alternativa, que no lideran a la oposición, se siente como huérfana, ¿no? Porque dice, bueno, si el mundo los reconoce a ellos, nosotros estamos solos, entonces no hay nadie más abogando por lo que es realmente el espíritu opositor. Entonces las palabras suyas son importantes porque le dan, digamos, un matiz distinto a todo esto, ¿no? O sea, no es simplemente como lo quieren vender, o apoyas a Maduro o apoyas entonces a Guaidó. No es así. Y yo creo que ese es un llamado que pudiéramos hacer también desde este programa al resto de los gobiernos del mundo de manera muy responsable, y los representantes de los diferentes partidos políticos. No se trata en Venezuela de solamente Maduro, Guaidó y Leopoldo López, ¿no? O sea, la oposición tiene otras representaciones, como el caso de los repúblicos y muchos otros, el FDU, por ejemplo, de Marco Polecer, en fin. Ya para ir cerrando, señor. Sí, claro. De lo que usted pueda, obviamente, compartir con nosotros, ¿qué pudiera esperar la gente del movimiento repúblicos y digamos un poco de lo que englobe a los movimientos más representativos de derecha en Venezuela para el 2021? O sea, hay un plan de avanzar, de generar una propuesta distinta, porque uno pudiera decir, es verdad, el señor Guaidó no es la alternativa, López tampoco, pero bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Hay un plan de avanzar en algo así en el año que viene? ¿En qué nos estamos moviendo? Mira, Rommel, sí, hay una propuesta, ¿no? Y la propuesta viene derivada de constatar la realidad material, que es la destrucción de la nación venezolana. Entonces, claro, por allí se pueden comenzar a derivar todo el resto de las definiciones políticas. Nosotros nos enfrentamos a un diagnóstico, a una constatación de que la nación venezolana es una nación que está en vías de extinción, que ha sido prácticamente desmantelada entre el chavismo y la falsa oposición, unos dentro de Venezuela y otros haciendo lobby, tratando de utilizar el dinero de los activos de Venezuela en el exterior, ambos saqueando prácticamente sin límite. Hay un desplome, no hay instituciones en Venezuela. Es prácticamente el imperio de la barbarie, donde el chavismo, pues como los bárbaros mayores, pues son los que prácticamente actúan como una fuerza hegemónica, porque desgraciadamente han tenido el proceso de prostitución y desmantelamiento de la Fuerza Armada, pues es en lo cual ellos se han montado para someter al resto de la población. Entonces, sobre esta base, ¿verdad? Esto está soportado. Entonces comenzamos por la definición fundamental en la Constitución chavista del año 99. Es la legalidad del chavismo. Es la legalidad que el chavismo le impone al resto de la sociedad. Es la legalidad que el chavismo presenta fuera de Venezuela, para decir, por ejemplo, mira, aquí hacemos elecciones, 10 elecciones al año, son elecciones fraudulentas, pero bueno, ese no es el punto. El punto de ellos es que son más democráticos que lo que había antes del chavismo. Entonces, para nosotros lo importante, la primera definición es que tiene que haber un rompimiento, un desconocimiento de la Constitución chavista del año 99. No nos pueden venir con ese argumento falaz de que, bueno, entonces quedamos en un vacío jurídico. Mira, es que estamos en el vacío, estamos en caída libre. Entonces, no vamos a entrar en esa discusión bizantina de que, bueno, entonces nos regresamos a la del 61. No, hay que desconocer lo que hay y hay que plantearse una solución temporal transitoria, ¿verdad?
primer punto es desconocer la Constitución chavista del año 99. El segundo punto es que tiene que haber una ruptura con el Estado chavista, no transición, no elecciones que conduzcan a mantener lo que hay. Es la diferencia entre lo que nosotros proponemos y lo que propone la gente de Leopoldo y la gente que está buscando elecciones. La ruptura significa un corte definitivo, quirúrgico. Tiene que haber una liquidación desde el punto de vista político, militar y financiero del chavismo. No podemos convivir con ellos. No puede haber cogobierno. La transición lo que pretende es crear un cogobierno, ir a unas elecciones, ¿verdad?, donde cambie justamente eso lo que quieren cambiar. Por eso, de manera, digamos, muy desvergonzada, Leopoldo López lo ha dicho muchas veces, él quiere sacar a Maduro, no al chavismo. Entonces, él busca un cambio de gobierno, no un cambio. Nosotros buscamos un cambio de Estado, que es a donde queremos ir. Regresando al tema de la coyuntura, el punto 3 de nuestra propuesta es que obviamente no podemos ir a un gobierno, no puede ser un gobierno de transición, sino un gobierno de facto. ¿Por qué de facto? Porque al principio ese régimen que tiene que poner orden en el país, pues es un régimen de hecho, no de derecho. ¿Por qué? Porque no habría una constitución en ese momento. Entonces, claro, ¿cómo se plantea esto? ¿Cómo se impulsa esto? Bueno, lamentablemente, pero es la realidad. Esto no se logra en mesas de negociaciones ni con unas elecciones. Esto es producto de una confrontación necesaria que tendrá que haber vía fractura interna de las Fuerzas Armadas en Venezuela, vía intervención militar internacional, más allá de que los actores y los protagonistas quieran o no quieran, vamos a ir a eso. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta para el largo plazo? No es la democracia. Y mucha gente podrá decir, bueno, Dios mío, ustedes son unos peores que los chavistas porque quieren ser tiranos, dictadores. No, porque es que la democracia de partidos es la que nos condujo al chavismo. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Una república de ciudadanos, un régimen político muy parecido al de Estados Unidos, donde haya separación de poderes, donde los partidos queden segregados a un segundo, tercero, cuarto plano, pero que los ciudadanos sean los que ejerzan la representación política, no los partidos que terminan secuestrando y actuando como unas oligarquías, atrincherándose en el Estado, que es lo que ha hecho justamente el chavismo. El chavismo elevó a la N potencia el Estado de partidos. Bueno, ahora no es Estado de partidos, sino el Estado de un solo partido. Bueno, por eso es que hábilmente Leopoldo López y la falsa oposición, ellos no quieren tocar la Constitución del 99 porque ellos quieren heredar el mismo régimen político, pero para ellos. Entonces nuestra propuesta es que tenemos que ir a rehacer la República prácticamente de abajo hacia arriba, rediseñar todo lo que es el régimen político en Venezuela, y esto requiere no solamente las propuestas de coyuntura, sino también requiere una batalla cultural importante donde tenemos que aliarnos con otra gente que aun cuando no está de acuerdo en muchas de las cosas que proponemos, están de acuerdo en la agenda de que hay que defender la familia, de que hay que rescatar la nación venezolana, de que hay que establecer una defensa, ¿verdad?, de la propiedad privada, de los derechos de las personas, de los derechos de los no nacidos, y entonces yo creo que sí podemos articular una constelación de fuerzas en Venezuela que serían absolutamente mayoritarias con una masa crítica para provocar ese cambio político que definitivamente rompa con el chavismo y con la falsa oposición. Más claro, imposible. Muchísimas gracias al señor Humberto González, uno de los líderes del Movimiento Repúblico, analista político venezolano muy reconocido, máster en negociación. Muchísimas gracias, señor González, por estar acá en Venezuela en 5 gigas en el día de hoy. Gracias a ti, Rommel, y bueno, para mí ha sido un placer y un honor, y con mucho gusto en el futuro me gustaría volver a conversar sobre estos temas que son de interés. Gracias a todos ustedes también. Claro que sí. Hasta aquí entonces el episodio 1 de Venezuela en 5 gigas, www.patreon.com/Rommel Beitia. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Repúblicos TV y hagan clic en la campanita para que reciban una alerta cada vez que subamos contenidos como este y como el resto de los programas que tenemos acá en el canal. No lo dejen para después. Suscríbanse ahorita y hagan clic en la alerta ahorita. Todos los sábados a las 10:30
9:30 de la mañana. No dejen de sintonizar Políticamente Incorrectos con Joana Montenegro, así como todos los contenidos que tenemos acá en Repúblicos TV. Muchísimas gracias por su atención y que Dios bendiga a Venezuela.